Hola estimadas amigas y amigos del Portal del Villegas, bienvenidos a esta edición de día lunes, ya bastante entrado mayo. Espero que esta semana llueva un poco en Santiago, estamos ya, hace rato debería estar lloviendo, por lo menos así era cuando yo era niño, pero ya no. Vamos a partir tocando un tema que, como otros temas, tanto nacionales como internacionales, han sido completamente cubiertos como por un emplasto, una cataplasma, que es la pandemia. Ustedes revisan cualquier medio de prensa, de papel o digital, o visual, y se van a encontrar con que gran parte y a veces prácticamente todo es la pandemia en lo que se relaciona con ella. Y muchos temas pasan colados. Y un tema que se está pasando colado, un tema que existe hace rato en nuestro país, pero que ahora es particularmente invisible a pesar que el tema se ha agravado, es que progresivamente, aceleradamente últimamente, una parte de nuestro país está dejando de ser parte de nuestro país, y me refiero a la Araucanía. Ustedes no imaginan la cantidad de mail que me llegan de personas que viven por ahí contándome episodios más o menos similares todos. Ataques a casas, incendios intencionales a casas, amedrentamiento de los habitantes hasta que finalmente se van y venden a cualquier precio. Ataques a camiones, eso ya todo el mundo sabe. Baleos a vehículos policiales. De vez en cuando se sabe de alguno, cuando la prensa se atreve a publicar, pero hay muchos más. En esto ha habido una labor de encubrimiento tanto del gobierno como de la inmensa mayoría de los medios de comunicación, que ha llegado a un extremo vergonzoso. Por ejemplo, en estos días, en el fin de semana, la Federación Nacional de Transportistas Forestales, los que transportan troncos, material forestal, pidieron explicaciones. Pero miren a quién le pidieron explicaciones. Le pidieron explicaciones al fiscal nacional, al señor Aut, y al señor ministro del Interior, el señor Blumel, que digan algo sobre estos ataques incendiarios, los últimos, cometidos en Biobío y Malleco. De esto, usted no va a encontrar ni una sola noticia en medios como, por ejemplo, EMOL, que lo revisé para atrás y para adelante. No sé si en los diarios de papel de esa cadena, que es el Mercurio, hay alguna información. La vine a encontrar, esta información, en una cadena bastante diferente, que es Biobío. Pero hay muchos más eventos que no aparecen en ninguna parte. Y el gobierno, en casos en que ya no puede mirar para otro lado, ya sabemos lo que hace, anuncia que está iniciando acciones legales, querellas, como lo llaman, querellas contra quienes resulten responsables. Querella. Usted sabe lo que es una querella. Aquí tengo un diccionario, pero ¿para qué se los voy a leer? Una querella tiene todo el significado, el tufo, el olor y la fragancia de un pleito legal, civil, entre personas por un tema de derechos o qué sé yo, lo que sea. Eso es una querella. Uno se querella contra alguien porque no nos pagó, en fin. ¿No? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver ese universo, ese territorio por el cual tiene sentido la palabra querella y las querellas legales, con lo que estamos viendo? Aquí tenemos acciones armadas, criminales, vandálicas, sistemáticas, de una organización militarizada. Uno no se querella contra una organización así. Uno la combate. Pero el gobierno no lo hace. No lo hizo el gobierno anterior, y el anterior a la anterior, y así sucesivamente. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no se hace nada?
salvo anunciar querella, que no tiene ningún resultado. En algunos casos dicen querellas contra quienes resulten responsables, o sea, no se sabe quiénes son los responsables, quienes resulten, después de una investigación que no se hace. Me decía uno de los mails, que no les he leído, y no les voy a leer, porque se repiten más o menos lo mismo, me contaba de un recinto manejado por un clérigo, un sacerdote, de estos sacerdotes que se votan a progresistas, revolucionarios, amigos del pueblo, y hacen sus monerías. Entonces le entregó su recinto, no es una iglesia, es un recinto asociado a su culto, al uso de personajes conocidos por su participación en actos violentos, y que opera como cuartel general de esta organización. Y toda la policía, me decía este señor, sabe perfectamente que en ese lugar se encuentra fulano, sutano, mengano, y no se hace nada. ¿Por qué no se hace nada? La teoría que aparece en la queja de estos transportistas, en parte es de que están muy desacreditados las policías, las Fuerzas Armadas, por las situaciones irregulares de altos mandos metiendo manos en el cajón. Entonces como que no habría una fuerza moral suficiente. Pero yo creo que eso es un error. Las fuerzas policiales y militares no actúan sobre la base de cómo se sienten anímicamente por tales o cuales desarreglos que se hayan descubierto, que además atañen a un número muy discreto, muy específico, muy particular de personas. Aquí no estamos hablando de que todas las instituciones están metiendo las manos en un cajón, en primer lugar porque no pueden. Los que pueden meter mano en recursos fiscales son los que están arriba. No, las instituciones funcionan con o sin generales desacreditados, con o sin buen rating, por lo demás tienen buen rating en las encuestas de opinión, todas las fuerzas policiales, militares, todas están muy por encima del Congreso. No, ellas no dependen del estado anímico, de que se sienten bien, que se sienten apoyadas o no por la población, que como les digo, sí están apoyadas por la población, sino que ellas actúan de acuerdo a las órdenes de la cúpula política, pues. Y en la cúpula política no hay voluntad de hacer absolutamente nada. Entonces la pregunta es, no, ¿por qué las Fuerzas Armadas? ¿Por qué la policía? ¿Por qué Carabineros no actúa? En ese caso, por ejemplo, ese recinto de un curita de estos curitas rojos que nos faltan, bueno, porque no tienen órdenes, o sea, porque no han sido mandatados. Entonces tenemos que ir a hacer la pregunta arriba. ¿Por qué en el gobierno y en los gobiernos anteriores no se hace absolutamente nada, prácticamente, en relación a la dimensión de los hechos? ¿Por qué no hay voluntad? Por temor a las consecuencias. Las consecuencias son las siguientes. Si usted tiene una información de que los dirigentes de un grupo, como estos, armados, militarizados, se encuentran en tal o cual parte, o un grupo de ellos se encuentra en tal y cual parte, no va a hacer cosas simplemente de mandar a un fiscal y a un par de policías a detenerlo. No es tan fácil. Va a haber un enfrentamiento. Y va a correr sangre. Y como la policía y las Fuerzas Armadas, llegado el caso que las enviaran a esa tarea, saben que los tipos están armados, más o menos conocen algunos detalles de la capacidad militar que puedan tener, van a llegar en fuerza abrumadora. Y por lo tanto va a ser un enfrentamiento que va a costarle la vida mayoritariamente o totalmente a los extremistas. Se va a derramar sangre, se va a derramar bastante sangre. Y eso es el temor que tienen los gobiernos. ¿Qué pasa si en Chile, incluso aunque sea completamente legítimo, ir a detener a un grupo armado? Y si este grupo armado usa armas de fuego, se les responde. No puede haber nada más legítimo y en todo país del mundo así ocurre. Pero acá en Chile tenemos una situación totalmente distinta y políticamente se crearía una situación de revuelta política, tanto los órganos políticos como el Congreso, como los partidos de oposición, como los sectores civiles que están, digamos, cuadrados con la izquierda. Se crearía un nivel
y esta vez sí que sería un estallido, no social, pero de un grupo importante de gente. Se crearía un nivel tal de desorden, de ataques a la propiedad, de ataques a las instituciones, de ataques a personas, que como resultado de eso, esa fuerza pública tendría que volver a usarse, esta vez para reprimir a los que están protestando, o a los que están combatiendo en las calles y quemando cosas, qué sé yo, y volvería a derramarse sangre. Y ese cuadro producido, originado en el hecho que hay un grupo armado que ha usado las armas, que ha estado vandalizando y haciendo acciones militarizadas hace años, que tiene ese origen y que por lo tanto sería legítimo enfrentarlo en el mismo plano, se culparía al gobierno, se despertarían todos las furias de la izquierda nacional e internacional. Y eso, especialmente para el gobierno de Piñera, es imbancable. La derecha, toda la derecha, prácticamente toda, se compró, sabiéndolo o no, los discursos de la izquierda, los discursos sobre los derechos humanos, los discursos sobre los atropellos a los derechos humanos del régimen militar, los discursos sobre los atropellos que estarían cometiendo todavía los organismos policiales. Se compraron todos los discursos habidos y por haber en un proceso que se inició con don Patricio Aylwin, en un país que salía del trauma, llamémoslo así, del gobierno militar. Y se generó una situación por la cual en la derecha no hay nadie con estómago ni siquiera, no digamos de emplear la fuerza así porque sí, sino que de emplear la fuerza legítimamente mandatada por las leyes y la Constitución en casos como estos. No están en condiciones políticas, psicológicas, morales. Se mueren de miedo. Se mueren de miedo de pensar cómo serían pintados por una prensa nacional e internacional que se compró hace rato esos discursos. Se ha comprado todos los discursos que fueron empezados a difundir en todos los planos de la sexualidad alternativa, los planos políticos, los derechos humanos, todos los planos. Ese discurso políticamente, como dije el sábado, es un sistema global que expresa verbalmente una visión del mundo, y lo que lo abarca todo. Y frente a esa visión del mundo, la derecha no tiene nada, cero. ¿Qué podría, digamos, argumentar? Se sienten desnudos, se sienten impotentes. Y por lo tanto, estas acciones contra los habitantes huincas, contra el enemigo, continúan y crecen. Y yo diría que virtualmente el gobierno chileno, el Estado chileno entregó ya la Araucanía. Y si hay todavía empresas, y quizás algunas periodísticas, ¿no?, que tienen que hacer pasar sus camiones con su producto por esas carreteras, lo logran hacer es porque seguramente están pagando algún tipo de peaje. Es decir, literalmente están pasando por otro país y si acaso no muestran pasaporte, muestran un cheque. Deben haber ya arreglos de ese tipo, a nivel empresarial, a nivel gubernamental. Yo no hago nada, no miro, pero ustedes dejen pasar esto otro, dejen salir lo demás acá, tengan paciencia, no podemos todavía oficializar esto, pero en el fondo les entregaron la Araucanía. Eso es. Porque un Estado que no es capaz de defender con fuerza letal llegado el caso, su territorio lo pierde, pues. Si un país vecino, cualquiera de nuestros países vecinos, todos los cuales tienen quejas y pretensiones territoriales sobre nuestro país, todos, unos sobre Campos de Hielo, otros en el norte, si ellos estuvieran convencidos de que nosotros no vamos a disparar ni un rifle de corcho en caso que ellos avanzaran con sus fuerzas para tomarse físicamente el territorio, lo habrían hecho hace rato. Lo que los detiene es que asumen que no ocurriría eso, que habría una tremenda resistencia. Y no solo una resistencia, sino que sería una pateadura, básicamente. Porque militarmente, llegado el caso, Chile, al menos en este minuto, todavía tiene una abrumadora superioridad tecnológica sobre sus vecinos. Y por eso que vivimos en pan ese plano. Y por eso que el territorio chileno es respetado en el norte. Y bueno. Pero si una fuerza interna descubre que el Estado chileno no está dispuesto a usar fuerza letal, ni siquiera, no digamos fuerza letal, ni siquiera un guanaco, ni siquiera una bomba lacrimógena, porque eso también es un atentado contra los derechos humanos, porque le arden los ojos a los pobres niños.
Bueno, entonces ya no hay Estado, pues. Un Estado que no defiende su territorio deja de existir en ese territorio. Ya no tenemos presencia en la Araucanía como Estado soberano, sino con permiso y pago de los ocupantes de facto, que es la CAM y otros grupos. Y ustedes, algunos dirán, está exagerando este caballero. No estoy exagerando. Probablemente muchos de ustedes tienen gente, amigos, conocidos, familiares que viven por ahí. Pregúntenles, pues, cuál es el ánimo en esa zona. Que no se engañen con la aparente normalidad de que en la mañana salen y no todos los camiones están ardiendo, no todos los autos están siendo incendiados, la gente camina por las calles, va para acá, va para allá. Pero eso es absolutamente ilusorio. En el fondo, todo eso existe y persiste por graciosa concesión de la CAM. No porque impere el Estado de Derecho, sino porque impera la CAM y permite que esas actividades todavía se lleven a cabo. Las que no le interesa que se lleven a cabo las ataca derechamente sin ningún problema, como en el caso de las forestales, por ejemplo. O, qué sé yo, la ocupación o la existencia de residencias u otros establecimientos cerca de tierras ancestrales, lagos y cosas así. Por el momento no tienen apuro, aparentemente, porque ¿para qué? ¿Para qué provocar, digamos, una resistencia de último minuto cuando así de a poco han ido ganando todo lo que han querido? Todo esto se ha agudizado en estos meses y ha pasado colado, primero debajo del llamado estallido social de los medios de comunicación, comprados, vendidos totalmente hace rato, y luego con la pandemia. Desapareció todo. Antes de continuar con otras cosas que están cubiertas por esta cataplasma, por este emplasto que es la pandemia, permítanme iniciar mi primer bloque comercial recordándoles, amados a mis hermanos en Cristo, que si usted tiene un problema legal civil, lo mejor que puede hacer es ponerse en manos de Salinas y Ojeda, que es un bufete que se especializa en ese tipo de situaciones legales. Llevan años, tienen una excelente tasa de éxito, porque son especialistas y lo que les he dicho muchas veces, para una cosa tan importante y tan seria como es ponerse frente a una corte donde se va a dictaminar nada menos que cosas esenciales para su vida, ese es el poder que tiene la justicia, póngase en manos de los mejores, no simplemente contrate al primer abogado que se le ocurrió, que salió en Google o que le recomendó un primo. Salinas y Ojeda, estimados. Para climatizar su casa, climo.com. No les digo más de los premios, porque ya se los he dicho, no les digo más de tener un clima propio en su casa, en su oficina. Comuníquense con miclimo.com, vean si en este momento tienen disponibilidad para usted. Están operando full, pero de repente las cosas ya no hay abasto, no hay más equipos de instalación. Pónganse en contacto con miclimo.com y vean cuál es la situación y si pueden instalarse un equipo en su casa o oficina que les va a dar la temperatura que ustedes quieran en verano y en invierno, estupendo. Y para la venta de inmuebles, que es muy difícil hoy en día, como saben, Hey, pues. Hey es el corredor más rápido de Chile. Punto. Vende más rápido que los demás. Punto y coma. Es un excelente administrador de arriendo. Si usted tiene un montón de arriendo y ya no puede salir por la pandemia o no quiere salir porque le da lata o está un poquito viejo, cansado, como yo, que ya no quiero moverme un dedo, póngase en manos de Hey. Si quiere tasar su propiedad, póngase en manos de Hey. Y si quiere arrendar a una persona, un departamento, una casa, póngase en manos de Hey para no caer en las manos de un sinvergüenza, como ocurre tantas veces. Hay tantas historias de arrendatarios que no pagan, complican la vida, después se van y dejan la escoba. Hey. Otro tema que está tapado por la pandemia a nivel ahora del mundo, del planeta Tierra, porque también en el plano internacional, si ustedes abren cualquier medio internacional, se van a encontrar que la pandemia es el 75 a 100% del contenido. Pero mientras esto sucede, mientras la atención de todo el mundo, de los políticos, de los ciudadanos, de los comentaristas, de los columnistas, etcétera, estaba centrada en la pandemia, y la lucha política en los países se ha subido al carro de la pandemia, unos buscando los errores y defectos del gobierno,
o las equivocaciones del gobierno, porque siempre se cometen equivocaciones y siempre se producen demoras, pero cuando uno no está en el gobierno, entonces las puede indicar con el dedo, ¿no es cierto? Como si ellos, los que están en la oposición, hubieran podido prever todo, a pesar de que era un hecho absolutamente inédito. Pero en fin, da lo mismo. Este otro hecho tremendo, muy serio, que está tapando la pandemia en el mundo, es la situación, el conflicto que se está poniendo el rojo vivo entre Estados Unidos y China. Si ustedes siguen un poco la prensa internacional, habrán visto, se habrán percatado las declaraciones cada vez más ásperas del presidente Trump, de Mike Pompeo y de otros personeros del gobierno norteamericano en relación a la conducta de China, que deja mucho que desear con respecto a la pandemia. ¿Para qué voy a repetir todo lo que se ha dicho sobre cómo se condujo China en esta materia? Cómo se sigue conduciendo, vendiendo muchas veces equipamiento de mala calidad. Cómo además se le ha descubierto tratando de espiar y robar secretos de los laboratorios que están tratando de investigar el tema, de desarrollar vacunas o remedios. O sea, las ha hecho todas China. Muchas de esas actuaciones vienen de muy antiguo. El robo de patentes, de invenciones de Occidente lo está llevando a cabo casi en un ministerio. China tiene un edificio completo repleto de hackers dedicados oficialmente a eso, a hackear. ¿Sabían ustedes? Hay fotos hasta del edificio donde se juntan los tipos. Pero algunas se les han dejado pasar por temas, digamos, de, qué sé yo, de política, dejemos esto, miremos por otro lado por ahora. Pero ahora las cosas se han puesto color de hormiga. El presidente Trump ha hecho declaraciones tales como no quiere hablar ya con el señor China en este momento, por lo menos, dijo. Ha insinuado de que podría cortar completamente las relaciones con China comerciales y de otro tipo. Y en el mar de la China es donde se está concentrando el foco de la atención. Ustedes saben que el mar de la China, si ven un mapa, es una zona del Océano Pacífico que está frente a las costas de China, pero también frente a las costas de Vietnam, Malasia, Singapur, la isla, en fin, Taiwán, desde luego. Y otros países que no me acuerdo en este minuto. Es un mar compartido, donde hay muchos estados ribereños. Y de la noche a la mañana, como saben, China declaró que eso era suyo en un 95%, y dicho eso, construyó una serie de islas artificiales que las repletó de armamento, y fuera de eso, islas naturales las considera suyas también, y en cualquier momento ahí vamos a tener un problema bastante serio. La Armada China, que ha crecido mucho en los últimos años, patrulla, está en permanente presencia, barcos de exploración de recursos marítimos, marinos, del subsuelo marino, se meten con absoluto desparpajo en aguas territoriales, por ejemplo, de Vietnam, pero no digamos el mar de la China en general, sino que ya cerca de la costa, acompañados de barcos de guerra. O sea, la actitud, la postura, la prepotencia china es increíble. Ha llegado a niveles increíbles. Y Estados Unidos, que ha estado acostumbrado desde el final de la Segunda Guerra Mundial a moverse libremente por esas aguas, como lo hacen todos los países, porque desde el punto de vista jurídico internacional son aguas que no son propiedad de ningún país. La pretensión de China nadie la acepta. De hecho, hubo una reclamación jurídica a la Corte de la Haya, creo que fue Filipinas la que presentó ese reclamo, y la Corte de la Haya le dio toda la razón. Dicen que China no tiene derecho así de repente a declarar de buenas a primeras que por razones, no sé, pues serán los pueblos ancestrales también, son propietarios del mar. Entonces Estados Unidos no solo sigue paseando sus barcos de guerra por aguas que ahora los chinos consideran propias, sino que lo están haciendo con cada vez más frecuencia, ante lo cual los chinos están poniendo más barcos de guerra y haciendo ejercicios militares enormes. Iniciaron unos ejercicios militares que van a durar hasta julio. Eso es inédito. Un ejercicio militar que dure 2 meses, 3 meses, es mucho.
Los norteamericanos a su vez están metiendo más recursos, hacen ejercicios que llaman ellos de libre navegación, es decir, hacen navegar 1 o 2 barcos por zonas que supuestamente los chinos, o sea, no supuestamente, que los chinos consideran de su soberanía. Inmediatamente los chinos reclaman, dicen que se les está provocando, que se está provocando su soberanía, que Estados Unidos está hiriendo la paz y la estabilidad de la región. Es decir, el cinismo llega al extremo de que pasar con un barco es poner entre paréntesis la paz y la estabilidad de la región y declarar que todo el mar es de ellos prácticamente y construir islas, eso no atenta contra la paz y la seguridad. Bueno, a lo que quiero ir, estimados amigos, es que si uno sigue día a día los detalles de lo que está pasando ahí, de qué tipo de elementos los norteamericanos están llevando en las cercanías, por ejemplo, bombarderos B-1, B-2, B-52, son bombarderos estratégicos, interceptores F-22 y F-35, la última palabra de la tecnología militar aérea norteamericana, misiles antibuque, submarinos, tropas, están acumulando recursos militares. Y los chinos están haciendo lo mismo. Eso es un polvorín y en cualquier momento vamos a tener ahí una explosión. En cualquier momento. Pero, como está ocurriendo hace meses, este jueguito, esto que los chinos llaman provocaciones, lo que los norteamericanos llaman ejercicios de libre navegación, como la acumulación de recursos militares se ha ido produciendo a lo largo del tiempo, no ha sido de un día para otro, que han ido llegando más aviones, más de todo, más barcos de guerra, más portaaviones, produce un acostumbramiento y aparece como cosa de todos los días, no produce ninguna alarma. La pandemia terminó de extinguir el interés de eso, pero ahí está. Y yo les auguro, estimados amigos, que ahí se está produciendo una situación que está aumentando las probabilidades de un conflicto cuyo grado es difícil prever. Si va a ser una escaramuza que va a costar vidas por lado y lado y luego se las van a tener que tratar de arreglar de algún modo, o si va a ser un conflicto convencional de cierta dimensión sin usar armas nucleares, o si finalmente uno de los bandos, sintiéndose ya enfurecido, enrabiado porque está perdiendo la guerra convencional, se puede convertir en un intercambio nuclear. Todo esto parece ciencia ficción, yo lo sé, pero también parecía ciencia ficción en 1912 que pudiera haber una guerra en Europa, al punto que, como les conté en un programa de los sábados, el señor Norman Angell escribió el libro La Gran Ilusión, porque para él era una ilusión que alguien pudiera ganar una guerra, dada la tecnología de la época, las finanzas de la época, la integración económica de la época, y como era una ilusión que alguien pudiera ganar, por lo tanto nadie iba a iniciar una guerra porque no era más que costo. Y 2 años más tarde, lo que resultó ser una gran ilusión fue la de Angell y la de quienes creían como él, en parte por un deseo muy humano y natural de que no pase nada, de que no podía pasar nada. Y ahora ocurre lo mismo, cuando uno habla de probabilidades de un conflicto militar, si ustedes revisan las columnas de opinión de los medios extranjeros, se van a dar cuenta que la mayoría de estos llamados expertos nos dicen que es muy difícil, que es imposible. Norman Angell, repetido una vez más. Ustedes saben que los expertos son las personas más proclives a equivocarse por una simple razón, porque su expertise consiste en examinar racionalmente un tema, en circunstancias que en muchos asuntos humanos, si no en todos, la razón juega un papel muy mínimo. Y una vez que las emociones se ponen al rojo vivo, esa poca razón que había desaparece y los países se arrojan al abismo. Así partió la Primera Guerra Mundial, pues. ¿O piensan ustedes que no habían razones de sobra para no ir a una guerra? A pesar de que todavía existía la ilusión en algunos militares de que era posible ganar, y era posible ganar, sin duda. Era posible ganar en esos tiempos una guerra. Aún así, la razón decía, sí, pero ¿cuál es la probabilidad de que las cosas salgan mal? Pero cuando empiezan a ocurrir situaciones en que está involucrado el honor nacional,
lo que esperan los demás de nosotros, lo que espera el pueblo del gobierno, cuando se empieza a juntar gente en las calles a gritar a Berlín, o a Moscú, o a París, o lo que sea, cuando las carreras políticas sienten que si no siguen esa gritadera pública están liquidados, los van a enterrar políticamente, cuando se dan esas situaciones, la razón desaparece. Antes de continuar, estimados amigos, con los temas que tengo acá, permítanme recordarles a Lavo Club, el detergente para la ropa, especialmente importante hoy en día, hecho en Chile, desarrollado en Chile, de gran calidad, estanque de 10 litros que dura mucho tiempo, biodegradable, hipoalergénico y muy cómodo porque usted lo pone al lado de la lavadora y va sacando con ese vasito especial de una llavecita. Le dura mucho tiempo, lo tiene que estarse acordando, me quedará detergente para lavar esta semana, ese tipo de cosas. Tampoco tiene que ir a comprarlo al supermercado, se lo llevan a la casa. Se lo llevan a la casa, retiran el tanque vacío para llenarlo para otra persona, es decir, no va a dar al medio ambiente. Puras ventajas con Lavo Club. A mi izquierda, todas las ciudades que atiende, hay unas que atiende por teléfono, que está ahí, y las demás, simplemente usted entra al sitio de Lavo Club, que está ahí también. Y para los efectos de controlar bien, quizás por primera vez, el funcionamiento administrativo de su empresa, de la empresa que usted gestiona, Controller. Controller es una organización fundada y manejada por expertos auditores que trabajaron 20 años en empresas internacionales y son expertos, estos sí que son expertos, porque este es un tema que se puede cuadrar dentro de lo matemático, de lo preciso, son expertos en el arte de optimizar los departamentos administrativos, gerencias de personal, contabilidad, etcétera, de una empresa donde normalmente hay grasa, hay personal de más, hay procedimientos ineficientes, se cometen errores. Todas las empresas pasa lo mismo. Controller atiende a empresas pequeñas, medianas y grandes. Tiene planes para todos. Incluso para gente que está empezando una empresa, pero que igual tiene que manejar un montón de cosas. Desde luego tiene que, el tema papeles, el tema pagos por impuestos, por ejemplo, tiene que considerarlo. Así que, Controller, estimados amigos, ahí están los modos de contactarse con ellos. Están todos disponibles, no cuesta un peso hacerlo y usted va a ganar mucho. O sea, su empresa va a funcionar a otro nivel. Y para una manera ideal para usar el tiempo que tenemos disponible ahora en nuestras casas es el ajedrez. Y la caja que pone a su disposición Pablo Tolosa en espacioajedrez.com tiene todas las ventajas. No solamente trae este libro para que los niños aprendan a jugar o los adultos que no sepan, aquí está todo explicado, cómo se mueven las piezas, todo súper simple. Por lo demás, el ajedrez es un juego desde el punto de vista de las reglas muy sencillo. Le trae también una licencia para entrar al sitio espacioajedrez.com y poder abrir, por así decirlo, todos los servicios, que son muchos. Ahora usted va a poder entrar a espacioajedrez.com para comprar la caja y hay pocas cosas más que están a la vista, pero hay otras que para entrar a ellas usted necesita la licencia. Son muy entretenidas, muy útiles. El ajedrez lo va a ayudar mucho a pasarla bien en su casa y sobre todo a adiestrar a sus niños, a sus nietos, a sus sobrinos, con un juego que desarrolla la mente. La mente, la parte racional de la mente. Y vamos ahora a otro tema. El don Rolf Luders, que ustedes recordarán fue ministro en el gobierno de Pinochet, un par de años, 2, 3 años, estuvo en la Hacienda. El hombre tiene sus años, pero está perfectamente viable, lúcido, es columnista, me parece que en el Mercurio. Le fueron a preguntar cómo comparaba la crisis que estamos empezando a vivir y que vamos a vivir a full en los próximos meses, económica me refiero, con la crisis que a él le tocó ver el año 82-83. Y fue bastante su postura en todos los sentidos optimista y casi complaciente. Dijo en primer lugar que le parece muy difícil que se llegue a una situación
tan mala como la del 82-83, porque en esa época este país era mucho más pobre, había mucho menos espacios, mucho menos recursos, no habían muchas de las disposiciones de control financiero del Banco Central y de otros aspectos del manejo financiero que ahora existen, en parte porque la crisis enseñó varias lecciones. Existen mucho más recursos, más espacio para actuar y más instrumentos técnicos para hacerlo. Dijo además, y esto me pareció bien curioso, que la fracción moderada de la oposición ha colaborado activamente con el gobierno, y dijo incluso, en un tono profético, cuando se escriba la historia de este periodo, quedará en evidencia la excepcionalidad de la excepcionalmente activa labor legislativa. Wait a moment, Mr. Luders. ¿Qué queremos decir con activa? Si queremos decir con activa que en un determinado lapso de tiempo el Congreso ha producido más leyes de las que produjo antes, claro. Pero, ¿de qué clase de actividad estamos hablando? ¿Cuál es la calidad de esa actividad? Eso es lo que importa. ¿Cuál es la eficacia de esa actividad? Es lo que importa. Por ejemplo, para la insurrección del octubre, llamado por los majaderos de la prensa el estallido social, por los majaderos de todo el espectro de este país en realidad, la parte legislativa estuvo muy activa, pero consistió básicamente en la rendición del gobierno a la izquierda, con una serie de iniciativas legales que hablan de mucha actividad, pero no fue eficaz para parar la insurrección, sino que simplemente le dio terreno y poder a la izquierda. Después tenemos lo que ha ido sucediendo con el transcurso del tiempo en el Congreso. Hemos visto también mucha actividad, entendida como propuestas, iniciativas, discusiones y proyectos que se aprueban o se rechazan. Ha habido acción. Pero una vez más pregunto, ¿qué clase de acción? ¿Qué clase de acción? ¿Ha sido una acción que permita controlar el descontrol que se ha producido, la pérdida total de control en la Araucanía, la pérdida total de control en las calles, que solo vino a parar realmente la pandemia? O sea, un agente externo. Así que excepcionalmente activo no nos dice mucho. Nos dice algo cuantitativo, pero no nos dice nada sobre la calidad de esa mayor actividad. Les recuerdo además al señor Luders, y por casualidad de este programa, yo le tengo respeto a Luders, pero creo que aquí, ya voy a explicar por qué dijo estas cosas, dijo además que cuando se escriba la historia, yo le quiero recordar a Luders que no se escribe nunca la historia, se escriben muchas historias o versiones distintas. Si usted es un hombre que lee historia, y hablando en general a los visitantes de este canal, de este programa, mujeres y hombres, si ustedes son lectores de historia, se habrán dado cuenta ya hace rato que sobre el mismo hecho pueden haber 10 versiones distintas. En la historia de Chile tenemos una interpretación marxista de la historia de Chile. Tenemos las interpretaciones liberales. Tenemos la interpretación psicologista de José Antonio Encina, Francisco Antonio Encina. Tenemos incluso, bueno, no voy a mencionar ese personaje. Tenemos distintas historias. Claro, la historia que escriban los que favorezcan los resultados legislativos que resulten de esta excepcional actividad van a decir que fue una gran historia, que fue excepcional, que va a haber que hacer un monumento a los parlamentarios de este periodo. Pero van a haber otros que van a tener otra versión de la historia. Dos cosas. En todo este análisis que hace Rolf Luders de los instrumentos financieros y técnicos que ahora existen, que el país es mucho más rico, que hay más espacio, luego le agregó este factor un poquito ilusorio de la gran actividad del Congreso, la gran actividad legislativa, se le olvidó un pequeño detalle, ¿no? Hacer la diferencia entre el año 82-83 y el presente. Se le olvidó un detalle tan grande que me recuerda ese chiste del elefante. Ustedes lo deben recordar,
que se le presenta al economista, después que muchos otros técnicos han hecho sus proposiciones, de cómo bajar un elefante, cómo desembarcar el elefante al muelle, el elefante que está en un barco de carga. Y el economista empieza diciendo, haciendo abstracción del peso del elefante, o sea, dejando de lado el tema más importante, dejando de lado el problema se resuelve así. La abstracción, el peso del elefante aquí, en este caso, que en el año 82-83 aquí había un gobierno militar. Cuando hay un gobierno militar, hay una estructura política, una situación política bastante distinta, que le permitió a Luder, a tus antecesores y a los que vinieron después, tomar las medidas que le parecieron técnicamente convenientes, sin tener que considerar el aspecto político, sin tener que temer que iba a haber una revuelta, sin tener que temer una oposición feroz en el Congreso. No tenían nada que temer. Podían hacer lo que se les diera la real gana. Yo no estoy diciendo que fuera malo lo que hicieron. Yo creo que hicieron lo que tenían que hacerse. Pero eso que tenía que hacerse contaba con el respaldo de las bayonetas en ese periodo. Hoy, lo que tiene que hacerse, incluso en el campo ese del meramente la lucha contra la pandemia, no hablemos del tema político, no cuenta con otro apoyo que los votos en el Congreso o no cuenta con ellos. Es una situación completamente distinta. Cuenta además el presente con una parte de la población, que puede ser bastante grande, que está dispuesta en cualquier momento a manifestarse en forma muy decisiva y muy brutal en las calles. Es una situación completamente... Ahí está el peso del elefante. Esa es la razón que permitió el año 82-83 tomar las medidas que les parecieron convenientes. Entonces, la comparación no es meramente un tema de instrumentos, por supuesto que han servido los instrumentos, la autonomía del Banco Central, hay más reserva, hay más plata, se ha podido hacer uso de fondos que antes no existían. Pero la cuestión decisiva es el clima político en que las cosas se hacen. Por eso, y no por otra razón, que incluso las medidas razonables de Briones, en términos de no gastarse todas las reservas ahora, porque no sabemos cuánto va a durar esta crisis sanitaria y económica, han encontrado feroces oposiciones que han sido parcialmente superadas con nuevas concesiones del Estado, porque esa es la realidad, y porque todavía quedan no una fracción moderada, como dice Luder, como si hubiera una fracción, o sea, un pedazo más o menos sustantivo de la oposición que tiene una postura moderada. No existe una fracción moderada, existen algunos individuos más moderados o más cobardes que otros, simplemente, que a veces precisamente porque son cobardes no se atreven a ser moderados, porque ser moderado hoy en día, si uno pertenece al territorio de la izquierda, ser moderado es peligroso. Todo el mundo se pone, lo más seguro es ponerse radical. Lo más seguro hoy en día, como en todas las situaciones como esta ocurre, es ponerse más papista que el Papa, cosa que no lo vayan a indicar a uno con el dedo. Así que aquí no hay ninguna fracción moderada. O sea, ahora, yo creo que Ron Luder sabe todo esto perfectamente. Es un tipo muy inteligente. ¿Por qué está en esta postura? Por la misma razón que está en el Mercurio. El Mercurio y él pertenecen, yo no sé si hay una causa y efecto ahí, pero pertenecen al mismo territorio de esta derecha temerosa de Dios y de los hombres, que tiene siempre fe en que a la larga van a lograr domesticar las cosas, que a la larga van a lograr amansar a las bestias, y que llegado el caso extremo, alguien los va a venir a salvar. Eso es. Y mientras tanto, para no ser blanco inmediato de un ataque, para que no intercepten los camiones que reparten diario cuando van al sur, o para que no vayan a hacerle una funa a su casa, entonces este sector presenta cuadros bastante más amorosos, más amables. Hay una postura, además de haber un elemento casi de pensamiento mágico primitivo, ¿no? De tanto repetir un encantamiento, la realidad se va a hacer cargo, nos va a escuchar y se va a moldear a nuestro gusto. Lo mismo podría Roluder irse de rodillas a la Virgen de los Vázquez a pedir por la fracción moderada. Viene siendo lo mismo, un encantamiento verbal. Y ahora, estimados amigos, les recuerdo a notariospress.cl, que le permite ahorrarse el viaje a la notaría, prácticamente, no el viaje a la notaría, pero sí ahorrarse muchas horas en una notaría esperando el turno que lo atiendan. Usted en notariospress.cl llena todo lo que se requiere para sacar
un determinado papel, lo paga ahí mismo, le indican a qué notaría ir, que es la que queda más cerca de su casa. Usted va ahí a firmar, porque tiene que ir a firmar, eso es inevitable, es un requisito jurídico, pero resulta que eso le va a tomar un par de minutos, porque está listo el papel, está impreso. Un par de minutos en vez de un par de horas. Fuera de eso, si usted tiene una empresa en que tiene que desvincular a un montón de gente, Notariospress.cl tiene un sistema para hacer esto de forma más eficaz cuando son despidos masivos, un método centralizado y descentralizado que combina a ambas partes. Póngase en contacto con ellos en contacto@notariospress.cl. Y monparfum.cl, estimados amigos, el más rico perfume, los más ricos perfumes que yo he usado en toda mi larga vida, ya es bastante larga, los he recibido de Monparfum, una empresa chilena, o sea, de chilenos que están en Francia, es una empresa francesa. Monparfum.cl es el sitio. Entre ahí, elija alguno de los muchos perfumes que le ofrecen, como este, por ejemplo, la Casa Gallimard, o las otras casas que ellos representan, ambas, todas ellas de alto prestigio perfumero, todas ellas con mucha variedad de perfumes. Si tiene dudas, pregunte en el chat qué perfume le conviene para regalar para usted. Y eso, el reparto del producto es rápido. Tienen acá un depósito y tienen un método para distribuirlo muy rápidamente, así que usted no va a tener que esperar que llegue un vapor el próximo año. Va a llegarle muy rápido en la semana a su casa. Monparfum.cl, estimados amigos, nada mejor que tener un rico perfume a la mano después de la duchita de la mañana, después de la ducha de la tarde, un rico perfume ideal. Y los señores y señoras que quieran invertir en USA, en Estados Unidos, recurran a inviertaenusa.cl. Les recuerdo que ellos no solo conocen, dominan los mecanismos administrativos y legales para invertir, sino que tienen ofertas concretas. Tienen un cartapacio con 3.500 franquicias que están esperando compradores, que están esperando inversionistas. Empresas, locales, casas, terrenos, franquicias. Todo esto se lo facilitan, usted puede invertir, comprar. Si quiere ir a vivir a Estados Unidos para manejar directamente, si compró, por ejemplo, una panadería, pongamos una empresa chica, le van a tramitar la visa de residencia para inversionistas, que es mucho más rápido, pero se la van a tramitar ellos. Y si usted quiere abrir una cuenta corriente para manejar sus asuntos en Estados Unidos y obtener los beneficios de tener una cuenta allá, ellos se la van a abrir. Ellos saben muy bien, acá a mi izquierda están las ventajas para el hecho de tener una cuenta en USA. Y ahora, estimado amigo, voy a la parte, en este caso no es literaria, del programa. Fíjense que revisando mi biblioteca para ver qué les ofrecía hoy día, me encontré con una versión que no la he leído porque la leí ya en su idioma, en inglés, una versión en castellano de este gran obra filosófica, El mundo como voluntad y representación, de Arthur Schopenhauer, de esta editorial mexicana, Editorial Porrúa, una de estas editoriales especializada, en este caso, mucho material filosófico. Yo tengo las obras, tengo un montón de diálogos de Platón, por ejemplo, en esta editorial. Está vigente, en México existe esta editorial. Y este libro, como voluntad y representación, es un tratado filosófico que, a diferencia de otros tratados filosóficos, es absolutamente transparente y claro. La prosa de Schopenhauer era precisa y cristalina, elegante, clara. No es necesario ser un genio deslumbrante para entender, para seguir el pensamiento de Schopenhauer. Y es muy interesante su visión, y quiero leer las primeras líneas, después de saltarme las introducciones lateras de los que empiezan a hablar del autor y que yo me quedo dormido. ¿Cómo empieza el mundo como voluntad y representación? Quiero abrirles el apetito con esto. Dice así: el mundo es mi representación. Esta verdad es aplicable a todo ser que vive y conoce, aunque solo al hombre le sea dado tener conciencia de ella. Llegar a conocerla es poseer el sentido filosófico. Cuando el hombre conoce esta verdad, estará para él claramente demostrado que no conoce un sol ni una tierra,
y sí únicamente un ojo que ve el sol y una mano que siente el contacto de la tierra, que el mundo que le rodea no existe más que como representación, esto es, en relación con otro ser, que es aquel que lo percibe, o sea, el mismo. Si hay alguna verdad a priori es esta, pues expresa la forma general de la experiencia, la más general de todas, incluidas las de tiempo, espacio y causalidad, puesto que las suponen. Cada una de estas formas, tiempo, espacio y causalidad, que son otros tantos modos diversos del principio de razón, no es aplicable más que a una clase de representaciones. Pero no sucede así con la división de sujeto y objeto, que es la forma común a todas aquellas clases y la única bajo la cual es posible cualquier representación, ya sea abstracta o intuitiva, pura o empírica. No hay otra verdad más cierta, más independiente, ni que necesite menos pruebas que la de que todo lo que puede ser conocido, es decir, el universo entero, no es objeto más que para un sujeto. Existe como objeto porque hay un sujeto, percepción del que percibe. En una palabra, representación. O sea, el mundo como tal, lo que sea en sí mismo. Nosotros, el mundo que conocemos es el que conocemos, es decir, el que recibimos por medio de nuestro aparato perceptual, los ojos, el tacto. Ese es el mundo, es una representación que nos hacemos de él. Y continúa diciendo, y esto es aplicable con toda verdad, tanto a lo presente como a lo pasado y a lo porvenir, a lo remoto como a lo próximo, puesto que es aplicable al tiempo y al espacio, en los cuales se dan separadas las cosas. Todo lo que constituye parte del mundo tiene forzosamente por condición un sujeto, y no existe más que por el sujeto. El mundo es representación. O en otras palabras, si no existiéramos nosotros, los seres humanos, que hablamos del mundo como objeto, no existiría el mundo como objeto. Simplemente. Existiría, uno puede decir, existiría eso que llamamos sol, eso que llamamos tierra, para otras criaturas, para otros seres inteligentes del universo, para los animales de la tierra, pero no sería lo que nosotros consideramos como objeto, aquello que le damos el nombre de objeto. Y luego termino aquí con un último párrafo. Esta verdad es muy antigua en las consideraciones escépticas que forman el punto de partida de la filosofía de Descartes, estaba implícita. Berkeley, otro filósofo pero inglés, fue el que la consignó explícitamente, por lo que merece un primer lugar en la historia de la filosofía, aunque el resto de sus doctrinas no merezca ser tenido en cuenta. El mundo como voluntad, como representación. Pero luego explica, a lo largo de todo este tratado, en qué sentido el mundo es voluntad. Y ahí entramos al más recóndito elemento metafísico de la filosofía, pero totalmente entendible, de Schopenhauer. ¿Qué es esa sustancia que no conocemos como tal, sino que como representación? ¿Qué es en sí misma? Si pudiéramos tocarla, pero no podemos, si la tocamos ya estamos teniendo una representación de acuerdo con nuestra forma de percibir con el tacto. No es la cosa en sí, como decía Kant. Bueno, para Schopenhauer esa cosa en sí, que para Kant quedó simplemente como eso, como cosa en sí, algo que no se puede conocer. Arthur Schopenhauer da un paso más allá y dice, esa cosa en sí es la voluntad. ¿Y qué es esa voluntad? No piensen simplemente en la voluntad tal como se manifiesta en nosotros, es precisamente con la palabra y con el concepto voluntad, es decir, como un querer o un desear consciente que tiene un propósito. El concepto es más amplio, más profundo y más interesante. Este es un libro que cualquier persona interesada en la filosofía tiene que leer, debiera leer. Quiero insistirles que el autor, yo creo que de todos los filósofos que han escrito, es clarísimo. Incluso yo diría que es más claro que Platón, que en algunas ocasiones se pone un poquito oscuro, o usa a veces el concepto que en un diálogo utilizó de tal manera, en otro diálogo lo utiliza un poco distinto y pueden haber confusiones. Schopenhauer es súper claro y es muy interesante y muy entretenido el leerlo, porque ustedes dirán, ¿por qué estas cosas que usted ha dicho en 2 minutos aquí requieren como 300 páginas? Bueno, esa es la gracia de un texto de filosofía, que entra a la prueba,
al ejemplo, a la discriminación, y uno lo va siguiendo. Y bueno, tal vez haya, no sé, tal vez haya en alguna librería en chilena, de estas que están ahora todas vendiendo online. Por ejemplo, me consta que está vendiendo online y repartiendo a domicilio la librería del Fondo de Cultura Económica. El lugar físico del Fondo de Cultura Económica está en la avenida Bulnes. ¿Se acuerdan? ¿Se conocen ustedes? Capaz que tengan, porque es una librería bien con muy buen surtido de material filosófico. Capaz que tengan este libro o alguna otra edición en español. O alguna otra librería, no sé, busquen ustedes o en la internet, en Amazon, no sé. Lo único que les puedo decir yo mientras tanto es que es un libro muy interesante, muy entretenido. Si alguna vez pensaron, a ver, ¿cuándo voy a ponerme a leer filosofía yo? Bueno, este es el momento con este caballero. Y eso sería todo, estimados amigos. Me he pasado bastante del tiempo normal, aunque ya no hay tiempo normal, no hay nada normal hoy en día. Esta es mi nueva normalidad en tiempo, casi ya 1 hora. Muchas gracias y será hasta mañana, y me voy además agradeciendo a todos los que me siguen apoyando, y les recuerdo que, aunque un poco tarde salió el tema de los sábados, y me imagino que está también ya en el aire, pero salió tarde el domingo, me parece, Matiné Muy Noche. Muchas gracias y hasta el martes.